Hola a todos, mi nombre es Gabriel Golzer, presidente de Alumno USB y le damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestra serie Conversando con USBistas. Hoy estaremos conversando por unos minutos con el doctor Santiago Schnell, quien es decano en University of Notre Dame College of Science en Indiana, el estado de Indiana, en Estados Unidos. Esta universidad está ubicada en el top 20, top 20 de los Estados Unidos, donde participan más de 400 universidades, así que no es nada despreciable. Es importante acotar que este video y audio lo podrás encontrar en todas nuestras redes sociales de Alumno tal como Instagram, nuestro canal de YouTube, Facebook, X, LinkedIn, así como también en formato podcast, solo audio, en plataformas como Spotify, entre otros. Terminando nuestro momento de publicidad, procedo a dar una breve introducción del profesor Santiago Schnell. Santiago es graduado de licenciatura en Biología en 1996, cohorte o carnet 91. Tiene su PhD en matemáticas en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, en 2002. Y luego viene a Estados Unidos, pasando por varias universidades como profesor en departamentos de computación, física, fisiología, matemáticas computacionales y estadística y biología. Entonces, toda una carrera por las ciencias básicas. El único departamento que no vi por ahí de ciencias básicas fue el de química. Entonces, ya Santiago nos contará un poco más de toda esa trayectoria. Entonces, paro aquí, detengo aquí la introducción y agradezco profundamente a Santiago que ha tenido la amabilidad de aceptarnos la invitación y apartar un poco de tiempo para contarnos su historia y conversar con vistas. Muchas gracias por la invitación. Es un placer conversar contigo y, por supuesto, conectarse de una forma u otra con la universidad y los exalumnos. Genial. Bueno, el podcast se llama Conversando con vistas, así que comenzamos por el momento que te lleva a la Universidad Simón Bolívar. Entonces, las preguntas de regla para comenzar es, ¿por qué la Simón Bolívar y por qué en este caso licenciatura en biología? La Simón Bolívar, bueno, mira, muchas razones. En el momento que yo estaba aplicando a universidades, yo no estaba muy seguro qué quería hacer, si era más matemáticas o computación. Tenía dotes naturales para programación y matemáticas. Pensaba en medicina seriamente, o la biología. Y, y en ese momento la central, en el momento que yo estaba aplicando, no estaba muy estable, había muchas huelgas y la Simón Bolívar se vio como una buena opción. Terminé escogiendo biología al final y la razón son muchas, ¿no? Que esa es la principal y esto lo sabe muy poca gente. Mi vecino fue Serafín Masparrote, en donde yo vivía. Y por supuesto, Serafín Masparrote, todos estudiamos con sus libros de biología y las dos familias fuimos muy cercanas, hemos sido muy cercanas por toda nuestra vida. Y viajar con Serafín Masparrote siempre fue un placer. Es este tipo de cosas que cuando uno viaja con un experto, ¿no? Uno puede ver cosas que el resto de las personas no pueden ver. Por ejemplo, uno caminaba con Serafín Masparrote en la selva y él podía predecir el tipo de pájaros que uno iba a encontrar viendo los insectos que encontraba en el suelo 10 o 15 metros antes de ver los pájaros. Y tener la oportunidad de interaccionar con alguien que tenía esa capacidad de observar cosas que eran completamente invisibles fue muy, muy inspiradora. Y al mismo tiempo yo vivía en una zona que era muy verde, que había muchos bosques. Estaba muy conectado con el ambiente y la Simón Bolívar ofrecía el ambiente ideal en aquel momento. La universidad es muy bella. Yo comencé a trabajar en el Instituto IDEA en paralelo. Entonces podía hacer investigación en el Instituto IDEA, bajar por el cerro, llegar a la Simón Bolívar, tomar las clases, volver a subir por el cerro y ir al Instituto IDEA. Se encontró el ambiente ideal ahí. Wow. Sí, bueno, todos los que recordamos nuestros libros de texto de bachillerato, el Serafín Masparrote, el libro de Serafín Masparrote es una Biblia, de biología. Sí que tiene sentido, tiene sentido. Y, y ¿cómo fueron esos primeros pasos en la universidad? Y mencionaste que tenías dotes para matemáticas, para computación. ¿Qué te retuvo en biología? Y lo digo porque conozco varios colegas de biología que tienen esas habilidades y terminan desistiendo y se van para ingeniería, para computación,
para matemáticas, para química, como también otros llegan a biología. Entonces, ¿qué te retuvo en biología hasta el final y no te cambiaste a matemáticas Sí. computacionales o a No, ingeniería de es computación? una pregunta excelente. Bueno, una de las razones quizás por las cuales yo tenía dudas de por qué no podía hacer matemáticas, aunque al final terminé haciendo un PhD en matemáticas, es que es muy difícil ver, sobre todo en un país como en Venezuela, nosotros no tenemos mucha exposición de qué es lo que uno puede hacer con una carrera en matemáticas. Eh, y por supuesto, la biología lo que estaba proveyendo, yo no lo sabía en la medida que estaba estudiando, primero la influencia que yo estaba muy interesado en el ambiente, en la naturaleza, en el cuerpo humano, en general. La curiosidad de la vida es un misterio. Y en la medida que yo estaba avanzando en el pregrado, me estaba dando cuenta que de todas las ciencias, la que tiene menos matemáticas son las ciencias biológicas. No, cuando uno piensa en la física, uno piensa en la química, hay muchas leyes que tienen un componente muy riguroso que viene de una estructura matemática que las ciencias biológicas no tenían. Y en la medida que yo iba avanzando sobre el pregrado, comenzaba a imaginarme cómo es que yo podría comenzar a escribir leyes que tengan una fundación rigurosa. La fundación viene siempre de química y matemática, que se puedan escribir de una forma rigurosa con matemática para describir las ciencias biológicas. Y lo que sucedió es que yo comencé a hacer muchos experimentos. Estaba haciendo experimentos en Glede, estaba haciendo experimentos en la Simón Bolívar. Y de repente me di cuenta que los experimentos estaban comenzando a impedir esa capacidad que yo tenía de hacer como un demiurgo, trasladar lo que yo encontraba en las ciencias biológicas en términos matemáticos y decidí conseguirme un mentor, Claudio Mendoza, en el IBIC, que era un físico computacional, que me enseñó el arte de cómo uno puede tomar a un fenómeno biológico, un fenómeno físico, un fenómeno químico y trasladarlo efectivamente con técnicas matemáticas y computacionales en una ley que uno puede entonces estudiar sistemáticamente con los experimentalistas para ver si la ley es válida. Esa fue la transición. Llegó un punto en el cual yo dije, es que los experimentos me aburren, porque uno pasa mucho tiempo haciendo experimentos y el cerebro está pensando en cómo trasladar esto en matemática, estadística, en computación y cómo puedo avanzarlo mucho más rápido. Esa fue la transición, fue muy frustrante porque adoraba la biología, me encantaba entenderla, pero al mismo tiempo los experimentos me traían por la calle de la miseria, vamos a ponerlo de esa forma, y tenía que conseguir otro producto de lo que yo estaba haciendo. Mi tesis de licenciatura terminó siendo un modelo matemático para la PCR, que es esta reacción química que se está usando para el diagnóstico, se usó durante COVID, para el diagnóstico de COVID, se usa para el diagnóstico en muchas aplicaciones clínicas, pero también para la ciencia forénsica. Resulta ser que la reacción química, que es aplicada esencialmente para la biología, no tenía un componente matemático que podría ser predecible. Y nosotros con Claudio Mendoza intentamos conseguir una forma de escribirla matemáticamente y por pura sorpresa resultó ser un éxito tremendo. De hecho, la ecuación que nosotros desarrollamos es la ecuación que ahora cada equipo de PCR tiene dentro del equipo, está insertada para medir el número de ciclos de amplificación que se necesitan. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, oye, creo que soy bueno en esto y quizás lo debería intentar hacer seriamente. Wow, qué impresionante. Yo usé PCR desde pregrado de la Simón Bolívar en hace ya casi 20 años y, y no me imaginaba que venezolanos estaban, no solo USBistas, venezolanos estaban en el cálculo computacional dentro de la máquina. Su legado está allí, wow, es impresionante. Esto seguro, las personas que estudiaron biología y nos escuchan, esto va a ser mind blowing, como dicen aquí. Y, ¿Y qué hiciste vemos en ese periodo que terminas tu tesis de licenciatura?
ahí el doctorado en Oxford. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué hiciste durante ese periodo, ese gap? Bueno, era obvio para mí que yo tenía entrenamiento biológico y tenía que aprender matemáticas seriamente para poder convertirme en un teórico. Lo que me he convertido en un teórico, hay muchos nombres en lo que yo hago, pero lo que hago es que yo soy un teórico y la forma en la cual establezco teoría es usando principios matemáticos. Y por eso es que he estado en muchos departamentos. He estado en departamentos de física, en departamentos de fisiología, en departamentos de matemática, porque la fundación es el lenguaje para describir fenómenos interesantes de las ciencias naturales. El problema es el siguiente, claro, estando en Venezuela uno no ve muy claro una trayectoria científica. Entonces, con la presión de mi abuela y mi mamá, ellas decían, mira, ¿qué es lo que vas a hacer, profesor universitario? No, no es muy claro que tengas una carrera muy sólida en Venezuela. ¿Por qué no te vas a trabajar para Procter Gamble? Para estar seguro que quieres realmente hacer un doctorado o quieres hacer investigación, al menos trata en la industria, hacer investigación en la industria. Trabajé para Procter Gamble en la división de belleza, pero en la división de belleza en el lado de investigación por 2 años, casi 2 años. Y estuve entre cuando la sucursal central de investigación para Latinoamérica estaba en Caracas. Estuve entre Caracas y la ciudad de Cincinnati aprendiendo tecnologías, desarrollando nuevas metodologías para medir la eficiencia de champús en el cabello. Y estaba trabajando en un proyecto que era el proyecto de Pantene. Pantene era un producto que Procter Gamble adquirió, fue un desastre. Al comienzo no les estaba funcionando. Y yo tuve la suerte de que me pusieron con el equipo que reformuló Pantene y lo relanzaron al mercado. Y sorprendentemente, me di cuenta de dos cosas. Una es que no quería llegar a la cama de muerte y decirle a mis nietos y a mis hijos, ¿qué fue lo que hiciste con tu vida? Hacer el cabello más bello y más brillante. Pensé que me iba al infierno. Pero por el otro lado aprendí una serie de cosas que son muy útiles, que es de cómo llevar un producto o una pregunta en una tasa de tiempo muy corta, tener resultados muy determinados que lleven a llevar a un producto a que sea exitoso. Entonces decidí, ¿por qué yo no tomo esta nueva agilidad que adquirí con Procter Gamble? Me dieron un entrenamiento muy fino, pero regreso a la academia, me convierto en un profesor y todas las técnicas que aprendí de ellos de cómo escribir eficientemente en una página un proyecto, cómo vender el producto para obtener el funding o el dinero para poder hacer el producto efectivamente, cómo aplicarlo en el mercado efectivamente para que sea un éxito, lo transfiero para la ciencia. Entonces comencé a aplicar a doctorados. En el momento que yo estaba aplicando a doctorados, el mejor centro del mundo para convertirse en un biólogo teórico usando matemática es el Centro de Biología Matemáticas de Oxford. Yo le escribí con la ayuda de Claudio Mendoza, le escribimos a la persona que era el director del centro y les dijimos, mira, yo quiero ir a aplicar. Me dijo, bueno, si consigues las becas, le abrimos las puertas. Hay muy pocas becas para venezolanos. Y bueno, lo que hice mientras estaba en Procter Gamble, en mi tiempo libre, comencé a aplicar a becas y cuando obtuve todas las becas fue cuando me marché para Oxford. Wow, qué interesante. Y hay muchísimas cosas que puedo sacar de la historia hasta ahora. Primero, tu carrera se puede resumir en la interdisciplinariedad. Sí, empezaste en biología por un interés con ciertas habilidades en otra área y lo que hiciste fue integrarlas, Ujú, conectarlas, integrarlas. Una cosa que no se ve mucho en Venezuela es eso. Y y tú lo dijiste, o sea, cuando cogiste biología, ajá, pero ¿qué vas a hacer? O sea, uno no veías qué podías hacer como matemático. Eso siguió, ¿no? Y puedo decirlo, hasta 2012, que yo terminé mi maestría en Venezuela, en Bolívar, eso seguía siendo como que el estándar. Tú estudias biología y tú vas a hacer cosas relacionadas dentro de las diferentes ramas de biología. No, es muy raro ver a alguien haciendo
computación, biología computacional o en biología con biología teórica, muy pocas personas. Y la otra parte, transversalmente también, también caminaste dos mundos, porque eso esto fue totalmente sorpresa. Yo no pude conseguir que hiciste en ese periodo entre el pregrado y el doctorado. Sorpresa, estuviste en la industria, en Procter, y eres uno de los pocos que he escuchado que va de la industria a la academia. Siempre es al revés, siempre es traerse las habilidades de cómo pensar profundamente un problema y traérselos a la industria para poner un producto afuera. Tú utilizaste cómo poner un producto afuera para para pensar, para obtener fondos y obtener conocimiento profundo de ciertos problemas. Sí. No, bueno, y eso ninguna carrera en la vida es recta. Muy poca gente tiene una carrera que es lineal. Las carreras no son lineales. Y uno lo que va haciendo es aprendiendo poco a poco de las cosas que uno toma en cada trabajo para hacer lo que uno quiere hacer. Y yo lo que quería hacer era muy arriesgado. En el momento que yo decidí a moverme en esta área de biología teórica y biología computacional, el campo no existía. Nadie estaba haciendo biología computacional. Había solamente un centro en el mundo haciendo biología teórica, quizás dos. Y las personas que lo hacían trabajaban en áreas que no eran diferentes. Yo lo que encontré fue que tenía esa intuición de que, como tenía estas habilidades matemáticas naturales, eh, y veía que había algo en la biología que tenía que hacerse. Y yo lo que decía, bueno, la gente que quiere hacer éxito, en mi opinión, uno tiene que moverse afuera de lo que todo el mundo está haciendo. Y tú tienes que crear tu propia disciplina, crear tus propias preguntas y convertirte en un líder en lo que tú eres. Y lo que yo he hecho en la vida es literalmente tomando de las mejores lecciones que aprendí de Procter Gamble, de lo que aprendí en biología en la Simón Bolívar, de lo que aprendí con Claudio Mendoza en el IBI, en un departamento de física, y lo combino todo para las preguntas esenciales que yo quería responder. A muchas personas a veces no les funciona. Yo he tenido la suerte que he estado quizás en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, y me he interaccionado con las personas adecuadas que me han ayudado también a ser exitoso. Pero tienes razón, es ese truco de que yo de alguna forma intuitivamente aprendí cuáles son las cosas que no debería hacer y las quería hacer a través del movimiento de mi carrera. Pero al mismo tiempo lo tengo que admitir, es una combinación de suerte, pero también de que parte del éxito que he tenido en la vida es que soy un sinvergüenza. Soy un sinvergüenza de primera. Primero, no le he tenido ningún miedo a fallar, pero es más tiempo cuando uno no tiene miedo a fallar, uno también tiene que ser sinvergüenza en el sentido de cuando necesitas ayuda. Yo le he escrito a gente que aterrorizado, que pensé que me iban a decir que no. Parece, mira, tengo este problema, ¿me puedes ayudar? ¿O me puedes enseñar cómo resolverlo? O me gustaría obtener esta carrera. ¿Cómo tú me podrías ayudar o qué consejo me puedes ayudar para que yo pueda obtener la carrera que tú obtuviste? Y mira, sorprendentemente, la gente responde. Si tú eres un sinvergüenza, tarde o temprano alguien te va a responder. Y así fue como fue la carrera en Oxford. Yo trabajé, Philip Mayne es un hombre extraordinario, pero él se especializó en un área en la cual yo ni siquiera trabajaba. Yo fui ahí y él tomó el riesgo de que yo hiciera mi doctorado en el área. Yo lo que hago esencialmente es matemáticas aplicadas a la química de la vida. Él trabaja en un aspecto diferente que es la formación de patrones de la piel. Pero me dijo, mira, sí, vamos a tomar el riesgo siempre y cuando tú seas un sinvergüenza y decidas hablar con este químico, con el otro, de manera que ellos te enseñen lo que yo no te puedo enseñar. Y tener esa habilidad de decir cuál es la carrera que yo quiero tener y conseguir las personas que te ayuden a hacer lo que llaman los ingenieros, el reverse engineering. Cómo yo puedo ver lo que alguien quiere obtener y entonces no aspirar a que tú lo quieras obtener y encontrar el camino por ti, pero tú le dices a una persona que ya ha caminado ese camino y decirle qué es lo que yo necesito hacer para llegar a ese punto. Ha sido parte del truco de cómo yo he llegado en mi carrera a ser exitoso. Que yo le pregunto a la gente, ¿cómo lo tú lo hiciste? ¿Me puedes dar un consejo? Y hoy en día lo que tengo es una red de mentores que yo les pregunto sobre todo.
problemas políticos en academia, problemas científicos en esta área, problemas administrativos de cómo ser un buen editor de journals, problemas de cómo escribir efectivamente proyectos para el gobierno federal. Y cada una de estas personas, las roto periódicamente, me ayuda. Eh, Y ha sido he tenido como muchos maestros en la vida. Eso sí, ese quizás es el truco. Y, y estás tocando otro punto que no es usual en Venezuela, es el tema de las mentorías, ¿no? Ujú, Sí, y yo voy a hacer aquí un plug porque si yo hubiera visto esta entrevista hace 20 años, hubiera, hubiera como se dice en criollo, pasado menos roncha en mi carrera. ujú. Porque yo también tuve esa dicotomía y no dudo que muchos de nosotros que pasamos por carreras científicas o ingeniería tenemos esa dicotomía. Mira, también tenía habilidades matemáticas y todo el mundo cuando estaba en quinto año escogiendo las carreras se sorprendió de que yo no me iba por computación, sino por biología. Y yo decía, yo no, ya me gusta la computación, pero yo no quiero estar todo el día en una computadora, quiero hacer otras cosas y tengo interés en la vida, en la genética, en cómo se forma la vida, entonces quiero, y estuve como todo el mundo me decía, bueno, pero pues, tú no vas a hacer eso, tú te vas a terminar cambiando, vas a perder tu tiempo y eso generó cierta fricción. En cambio, si yo hubiera visto, pero puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, puedo integrar las cosas, hubiera aprovechado muchísimo más los recursos que ofrece tanto la Simón Bolívar como el IDEA, como el IBIC, de esos sitios donde puedes hacer la interseccionalidad. Y eso y eso ocurrió quizás porque no tuve suficientes mentores. Y Ujú. este espacio también sirve como mentoría a gran escala, ¿no? Y inspiracional. Entonces, me parece maravilloso. Yo siempre le digo cuando converso con gente con estudiantes actuales de la Simón Bolívar y con recién graduados, siempre les digo, busca a alguien que tú admires y quieras como seguir más o menos esa carrera y escríbele en LinkedIn, escríbele si tienes acceso al correo electrónico, escríbele, pídele 20 minutos y hazle todas las preguntas de cómo llegaron a este sitio y básicamente qué es lo que estamos haciendo aquí, Sí. grabando, para que te den un camino, lo que llaman un roadmap, el mapa del camino a seguir y obviamente el camino no va a ser igual, pero, pero uno puede aprender de los éxitos y de los tropiezos del otro y llegar a ese punto. Me parece maravilloso que la rotación de mentores. Yo también trato de tener una rotación de mentores para no fastidiarlos todo el tiempo. Este, pero es algo que no se estila en Venezuela y que bueno, aprovechamos el espacio para ponerte a ti como la publicidad de que sí funciona. No, yo creo que funciona y nuevamente es usar la viveza venezolana, porque uno puede usar la viveza de muchas formas. La viveza, yo lo he dicho, es que yo no tengo vergüenza. La vergüenza se me acabó en el momento que yo decidí tomar todos estos riesgos de tener una vida académica. Tener una vida académica, ser profesor universitario, dedicarse a la investigación, es quizás una de las carreras más arriesgadas, es como dedicarse a ser un atleta profesional. Son muy pocas las personas que pueden tener una posición académica y ser un científico. Bueno, si lo vas a hacer, tienes que dejar de tener vergüenza. Y claro, no lo usa para tomar riesgos medidos, por supuesto, no tampoco puede hacer muchas idioteces, pero el riesgo medido uno lo usa también es para buscar ayuda cuando uno la necesita y saber cuándo buscar ayuda es creo que es muy importante. Y muchas veces que uno no quiere admitirlo, que uno no lo sabe, pero nuevamente, cuando uno vive en el área del conocimiento, lo bello de vivir en el área del conocimiento es que a uno lo que le interesa es aprender lo que uno no sabe, para que entonces uno intente conseguir una solución de lo que uno no sabe. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es, puedo descubrir algo que yo no sé y que la gente no sepa que saben tampoco. Y puedo entonces conseguir una respuesta a esa pregunta. Y como tengo ese ejercicio mental que lo tengo que hacer todos los días en el trabajo científico, también lo hago en el trabajo de mi propia carrera. ¿Qué es lo que yo no sé? Que quizás otra persona pueda saber, o qué es lo que yo no sé, que otra persona no sabe, pero si consulto con esa persona,
entre los dos podamos tener una solución. Totalmente de acuerdo. Siempre yo pienso en que yo tengo que estar consciente en lo que no sé. Uno no sabe lo que no sabe, pero está consciente que no lo sabe y hay que buscar las respuestas con otras personas, en otros recursos. Es súper importante, no solo en ciencia básica, sino yo digo que en la vida en general. Uno tiene que asumir cosas. Eh, ya hemos tocado puntos durante tu doctorado. eh, ¿Cómo fue esa transición bueno, cuéntanos un poco de cómo fue el doctorado en esa transición de la biología a la matemática? Ya dijiste que te preparaste muchísimo, Ujú. este, pero un poco a grandes rasgos y después nos puedes contar cómo fue esa progresión entre todos esos departamentos. Estuviste en la universidad, aquí tengo la Universidad de Indiana University, luego University of Michigan y luego University of Notre Dame. ¿Cómo fue esa transición y todos esos diferentes departamentos Sí. por los que de diferentes disciplinas que pasaste? Bueno, déjame decirte el truco de las matemáticas y es el truco que yo he sido siempre terrible para tomar exámenes y para tomar clases. Yo soy el tipo de persona que para mí es mucho más fácil aprender si yo leo solo o si yo me pongo a trabajar en el problema solo. Y si necesito ayuda, nuevamente voy con una persona sin ningún vergüenza y le digo, explica cómo hacer esto. El doctorado que yo obtuve es un doctorado muy inusual, porque es un doctorado por investigación. Yo no tuve que tomar ni una sola clase para demostrar que yo sabía matemáticas. Yo lo que tenía que hacer era escribir en matemáticas, demostrar que yo podía hacer contribuciones nuevas en el campo de las matemáticas. Y de esa forma me dieron el doctorado. Yo en la mayor parte de los doctorados del mundo, sobre todo en el área de matemáticas, uno tiene que estudiar clases de matemáticas, tomar exámenes de matemáticas, pasar los exámenes de matemáticas antes de que te dejen hacer investigación. En Oxford ellos tienen programas, hay muy pocas universidades que tienen eso, tienen programas que son PhD por investigación, un PhD por trabajo. Lo que sucede es que llegué con un acuerdo con mi mentor, Philip Manning, le dije, mire, yo quisiera trabajar en esto. Y él me dijo, bueno, nos vamos a reunir una vez por semana si yo estoy en la ciudad. Si no estoy en la ciudad, bueno, cuando yo esté por aquí, y tú me dices cómo te va. Y si tú tienes alguna pregunta, yo te echo una mano, si no, yo te puedo dar consejos de con quién tú puedes conversar, o como tú eres un sinvergüenza, ve y pregúntale a alguien. Y de esa forma fue que yo aprendí a hacer matemáticas nuevas. Tomé un problema y iba aprendiendo poco a poco la técnica y comenzaba a publicar. Entonces, en la medida que tú vas publicando, la gente te conoce en el área de matemáticas y así es como la Universidad de Oxford te da un doctorado. Un doctorado por trabajo. Yo tenía que demostrar que yo puedo trabajar como un matemático profesional de una forma relativamente independiente para obtener el doctorado. Entonces, una vez que obtuve el doctorado, lo que hice que es como la residencia, el equivalente a las residencias de médicos en ciencias, el postdoctorado. Tienes que trabajar con otra persona o con la misma persona que tú haces el doctorado para que ellos te enseñen el arte de cómo convertirte en un científico independiente. Tú ya no estás trabajando en un proyecto de doctorado bajo supervisión, pero tú trabajas en tus propios proyectos y ellos te guían en dónde te tienes que mover y te enseñan cómo contratar gente, cómo despedir gente, cómo hablarle a donantes, cómo escribir propuestas para que obtengas dinero para investigación en la medida que estás haciendo tus estudios postdoctorados. No son estudios, lo que son es como Un aprendes, entrenamiento. un entrenamiento. Sí. Yo me quedé en Oxford, entrené primero con Jotunheim, que es un estadístico, por un año, porque quería aprender cómo hacer estadísticas de alto nivel. Y después regresé a trabajar con Philip. Entonces estuve 3 años y medio en Oxford. Me dieron una posición muy prestigiosa para hacer el postdoctorado en la Universidad de Oxford. Y una vez que llegó el punto de aplicar a posiciones de profesores, tener la opción de quedarme en Oxford o venirme a los Estados Unidos. Y la razón para venir para los Estados Unidos fue mercenaria 100%. En Oxford, en el momento que yo estaba en Oxford, pagaba muy poco. Ellos siguen aún pagando muy poco con respecto a los Estados Unidos, pero en Oxford tenían la cultura de que un profesor universitario era un aristócrata. Venía una familia con mucho dinero y tú te conviertes en profesor porque es el hobby que tú haces durante en tu tiempo libre. Y por supuesto, yo ya tenía hijos, estaba casado, yo no podía darme el hobby de
obtener lo que ellos no te dan un salario, sino te dan un stipend para que puedas pagar tus gastos personales cuando estás en Oxford. Entonces me vine a los Estados Unidos porque pagan salarios apropiados y además el nivel de financiamiento para la investigación en los Estados Unidos no se compara con el resto del mundo. Hay mucho dinero para hacer investigación si uno lo puede hacer. Entonces me puse a aplicar sistemáticamente a trabajos en, en los Estados Unidos. En ese momento mi disciplina era muy nueva y muy pocos departamentos están tomando el riesgo de contratar gente en mi disciplina. En Indiana University ellos crearon una nueva escuela de computaciones aplicadas, la escuela de informática, y estaban buscando gente que usaría computación y matemáticas en el área biológica. Me contrataron en esa escuela y para ser director asociado de un instituto de biocomplejidad. Entonces ese fue el primer trabajo que encontré. Me fue muy bien, pero la Universidad de Indiana está bien, pero no está en las top 20. Entonces yo quería moverme en una historia en las top 20. Comencé a aplicar rápidamente en el mercado. Ya en ese momento mi disciplina era una de las disciplinas más calientes en academia. Todo el mundo quiere tener un biólogo computacional, los llaman también Systems Biologist, un teorético, porque hay mucho financiamiento en el área de ciencias biomédicas que dependen de tener una persona en el equipo de trabajo o en la universidad que haga ese trabajo. La Universidad de Michigan me contacta y dicen que recibieron una donación muy grande de una persona que quería crear un centro especializado en el estudio de las diabetes y estaban buscando un teórico y me dijeron, tú eres uno de los pocos teóricos que conocemos que quisiéramos que vienes a trabajar con nosotros y me hicieron una oferta que no podía rechazar. Entonces fui a la escuela de medicina, estuve trabajando por 15 años en la escuela de medicina, estuve en un departamento de fisiología con ellos. Y bueno, fue profesor, después de profesor descubrí que tenía producto, yo creo que la experiencia de Procter Gamble, habilidad administrativa. Entonces comencé a tomar dentro de la universidad trabajos administrativos y fuera de la universidad. Yo me convertí en jefe de departamento y jefe de departamento, el siguiente paso viene a ser decano. Y entonces ya no lo quería hacer más en Michigan, estuve mucho tiempo ahí, lo quería hacer en una universidad diferente. Pero esa fue más o menos la transición. La transición fue basada en dónde estaban las necesidades en el momento que un departamento o una universidad necesitaba una persona con mi especialidad. Entonces me fui moviendo más basado en eso. No es fácil aplicar esos trabajos, apliqué a muchos sitios. Tuve la suerte que los sitios donde terminé trabajando me llamaron, más que yo tuve que aplicar, aunque estuve aplicando a otros. Ah, qué interesante. Y ahora con todo el boom de todo es data science y tenemos infinitos datos, me imagino que ahora hay más, hay otra etapa de que la disciplina está más hot de nuevo. Exactamente, o sea, ahorita está muy madura y por supuesto gente con mis habilidades, que son muy pocos, al menos al nivel de lo que llaman senior scientist. Ujú. Tengo la oportunidad que soy una de las personas que ayudó que este campo surgiera, porque todas las personas que yo entrené en la medida que fui profesor se han convertido en los que han creado las nuevas tecnologías, que han logrado que AI tenga aplicaciones a biología, que tengamos ciencias computacionales en la biología, que tengamos historias clínicas donde todo el mundo haya coleccionado datos por muchos años. Fue una generación que el grupo de mi generación de científicos entrenamos y ahora por mucha suerte todo está boiling out, todo se reduce a un app y a data. Eso es lo que sucede. Y tuve la suerte que, nuevamente, yo creo que tuve la suerte, estuve en el momento adecuado, que tuve la intuición que tenía que moverse en esa área y me moví en esa área donde había que 5, 6, 7 personas comenzando y ahora, por pura suerte, soy uno de los que se convirtió en líder de la disciplina. Nuevamente, yo creo que es una combinación de suerte, porque cómo yo pude predecir eso, cómo yo supe que estuve ahí, y el hecho de que me conecté con las personas adecuadas para que estuviera en ese momento, mira, suerte, uno tiene que tocar madera. Totalmente, siempre toda la gente, toda la gente exitosa siempre dice que es un poquito, o sea, que es habilidad y suerte, es una mezcla y tenacidad Sí. también, que en tu caso la tenacidad incluye los sinvergüenza. Exactamente, ¿no? Y la tenacidad, bueno, el número de personas que, por ejemplo, yo me gradué con mucha gente de Oxford en ese grupo de biología teórica.
solamente la minoría nos convertimos en profesores. Muchos fueron a banking, fueron a otros áreas. Y es que toma mucha persistencia. Y además en la academia, inclusive aquí en los Estados Unidos, aunque me divine porque pagan mejor, en realidad no pagan bien. Si yo estuviera en la industria ganaría mucho más, pero mi vocación no es para trabajar en la industria. Yo probé eso con Procter Gamble. Mi vocación es crear el conocimiento que va en los libros de texto y es entrenar a las personas que se convierten en la generación futura que deciden ir o a la universidad y ser profesores o investigadores o ir afuera de la universidad y hacer contribuciones en la sociedad. Ese es el llamado que yo siento. Y bueno, he tenido la suerte que consigo universidades, he estado trabajando muy duro para mantenerme popular. No, definitivamente. Ya tocaste un poco que esas habilidades administrativas te llevaron a ser jefe de departamento y ahora decano. ¿Cómo ha sido esa transición? Porque honestamente sales como a la luz pública fuera del ámbito científico cuando te nombran decano en Notre Dame, ¿no? ¿Cómo fue ese paso Sí, bueno, es que hacia... los científicos solamente los conocen los científicos, ¿no? Exactamente. Inclusive si tú haces una contribución muy importante, la gente no sabe que tú lo hiciste. La contribución tú la haces no es porque no quieres ser conocido, ¿eh? De lo contrario, yo no quiero que nadie me conozca como científico. Yo lo que quiero es trabajar como científico, pero cuando uno es un decano, el trabajo es muy público, pues uno es un representante de la universidad y uno además está estableciendo nuevos departamentos y la dirección donde las universidades están moviendo, sobre todo como una universidad de Notre Dame, lo que nosotros hacemos en Notre Dame, otras universidades van a replicar, van a copiar. Entonces ahí es cuando se convierte en una posición muy pública, ¿no? Ya no puedo escaparme, la gente sabe quién soy porque lo que yo decida con los profesores que tenemos aquí en la universidad y con el liderazgo de la universidad, que es el futuro de la educación, el futuro de los proyectos científicos, otras universidades nos van a seguir. Y es por la naturaleza de dónde estamos al nivel académico, del ranking que tenemos y la reputación que tenemos. Y es difícil porque ahora no solamente yo trabajo, sigo teniendo un grupo activo científico y sigo con el ambiente científico, pero yo estoy trabajando para la ciudad donde está Notre Dame, estoy trabajando para el gobierno de los Estados Unidos porque nos llaman a los decanos al Congreso, nos llaman a los decanos a las academias y tenemos que tener discusiones muy claras de dónde las inversiones en ciencia en el futuro necesitan pasar, cuáles son los departamentos que quizás en el futuro tienen que ser transformados si queremos ser competitivos con otros países. Eh, Uno está trabajando con lo que llaman los americanos muchos stakeholders, donantes, exalumnos, el Board of Trustees, los senadores y los diputados, el gobernador, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de las academias, el presidente de NIH. La posición es lamentablemente pública. Tiene las ventajas de que uno puede influir el futuro de las ciencias donde yo estoy, pero al mismo tiempo uno tiene que tener un balance político donde en la forma en la que tú causas la transformación tiene que ser una transformación que no solamente sea positiva para para el país, pero también para la institución y al mismo tiempo levantando a las personas que son de una generación vieja, que no creen quizás que ese es el futuro y uno tiene que convencerlos que tienen que moverse contigo hacia el futuro. Sí, es bastante interesante y conectando con tu disciplina, que no existía o que era muy reducida, era muy nueva, este, ahora ya está está más establecida, pero no es común, no es lo mismo decir un departamento de biología computacional o de biología teórica que un departamento de biología o de Sí. matemáticas. Entonces, es bastante importante que una persona con tu background esté en esa posición porque pues estás trayendo esa historia de cómo tenemos que mirar hacia el futuro, integrar las disciplinas, cómo vamos a resolver problemas no solo con una pieza del rompecabezas, sino con varias, utilizando varios skills. Este, Exactamente. Y bueno, y normalmente el tipo de personas que obtienen mis posiciones, uno ha demostrado que uno ha trabajado en todas las ciencias naturales, aunque yo no he estado oficialmente en un departamento de química, pero yo he estado publicando sistemáticamente
No hay una ciencia natural que yo no haya tocado de una forma u otra. Y bueno, la razón es porque hago matemáticas, que la matemática es el lenguaje de la ciencia. Entonces he tenido la oportunidad de trabajar con científicos en diferentes áreas. Y eso también lo ayuda a uno a tener una perspectiva mucho más completa de lo que la ciencia fue en el pasado, lo que es hoy y lo que podría ser en el futuro. Claro, yo no tengo una bola de cristal para predecirlo, pero al mismo tiempo uno toma, siendo un sinvergüenza, unos riesgos. Yo no le está pidiendo a la universidad y al resto de los colegas, bueno, vamos a tomar los riesgos de cuáles son las nuevas preguntas que tenemos que responder que nadie quiere responder o que la gente no piensa que es relevante. A veces uno consigue una pregunta que la gente no pensaba que es relevante y la hace relevante nuevamente. Eso es parte Totalmente de del acuerdo. trabajo de lo que un decano hace, que uno está setting, lo que llaman los americanos, setting the tone. Uno pone Ujú. la música y las partituras y uno entonces deja al resto de la gente que comienza a tocarla y ver si la música suena bien o no. Si no bien, suena bien, tú destruyes la partitura y uno escribe una nueva. Y después vemos si la orquesta funciona periódicamente. Un poco, ya para ir cerrando, por razones de tiempo, esta conversación ha sido súper interesante. Eh, ¿qué, qué nos has mencionado que se te pudo haber escapado de tu aprendizaje en la Simón Bolívar, tanto en las aulas como quizás pudo haber sido en la biblioteca leyendo un libro por tu cuenta? Porque ya mencionaste que asistir a clase no era tu preferencia No era mi preferencia. y yo comparto eso. Muchos de mis profesores se quejaron de que yo no iba a clase, sino que nada más asistía a los exámenes. Este, y qué enseñanzas de la Simón Bolívar las sigues aplicando todavía en tu trabajo, ya sea dentro de tu investigación o como decano, como líder académico en Notre Dame? Mira, dos cosas. No conversé sobre esto, pero en la Simón Bolívar, de que nosotros nos forzaran a estudiar cursos. Si tú eres un científico, tú tenías que tomar estos cursos en literatura, en economía, en política, en filosofía. Esa experiencia fue transformativa para mí. De hecho, yo tomé la decisión a propósito de que todos los cursos que yo tomé, que es el equivalente a un minor, ¿no? En la Simón Bolívar uno puede obtener un minor si uno quiere, pero no lo llamamos minor como lo llaman aquí los americanos. Todos mis cursos de las humanidades que yo tomé fueron en filosofía, absolutamente todos ellos. Yo me convertí en un estudiante de pregrado de biología y de filosofía. En el departamento de filosofía de la Simón Bolívar me conocían por nombre todos los profesores. Y tener esa experiencia de haber tenido el entrenamiento científico, pero al mismo tiempo de tener el pensamiento filosófico detrás de lo que yo estaba haciendo como científico. Y no solamente eso, tener la cultura general y tener la habilidad de escribir de una forma que no pudiera escribir un científico y de pensar de una forma que no pensara un científico regularmente, fue literalmente, creo que es parte del secreto de lo que la Simón Bolívar me logró obtener, que yo no hubiese podido obtener en ninguna otra universidad. Si yo no hubiese tenido esa exposición y la influencia de todos los profesores del departamento de filosofía, que por detrás, muy silenciosamente, fueron big champions de mi carrera, y muchos de ellos incluso escribieron cartas de recomendación para cuando yo entré para Oxford. Esa experiencia fue transformativa, porque quizás la razón por la cual yo soy multidisciplinario es porque no le tuve miedo a decir durante mi pregrado al mismo tiempo, no le voy a tener miedo a la filosofía y voy a estudiarla profundamente. Pero me abrió un mundo de una forma que yo no la tuve. Y, y espero que la Simón Bolívar continúe insistiendo en pedirle a todos los estudiantes que si tú eres un ingeniero o un científico, que tú no puedes ser un ingeniero o un científico si tú no puedes leer literatura, si tú puedes recitar un poema, si tú no puedes entender filosofía. E inclusive pedirle a los ingenieros y a los científicos, ¿por qué tú no haces un minor? Tú te especializas en ingeniería civil y poesía al mismo tiempo. Porque
uno al final de cuentas, uno es un humano, uno no es uno no es un técnico, si uno es un tecnócrata, matemático, tecnócrata, biólogo, tecnócrata, ingeniero civil mecánico, uno no puede influenciar la ciudad, la sociedad en la forma que yo creo que los estudiantes en la Simón Bolívar han logrado, tanto en la nación como internacionalmente. Esa es una de las cosas que ha sido muy especial y estoy eternamente agradecido. La segunda es el contacto. Yo tuve la suerte como biólogo y también como el departamento de filosofía. No había muchos estudiantes. Tener esa oportunidad de haber tenido el contacto personalizado con los profesores. Yo te aseguro que los profesores que estén aún activos o vivos que me dieron clases saben quién soy, porque tuvimos la oportunidad de conversar uno a uno. Ellos sabían mis problemas, no solamente en las clases, pero sino los problemas personales. Y tener esa conversación de que es mucho más, que la educación es ayudar a la persona a que se convierta a una mejor versión de ellos mismos. No es que tú estás impartiendo conocimiento, no, es que tú estás formando a un individuo. Y yo tuve la oportunidad de tener profesores que ellos estaban determinados a que lo que estaban haciendo era formándome, no dándome una educación, sino formándome, haciendo posible que yo pudiera integrarme en no solamente una comunidad académica, sino una sociedad, dando integridad ética, porque te enseñaban ética, integridad política, porque se conversaba de política, y enseñándote que tú, para ser un ciudadano serio, tú requieres formar individuos. Y nuevamente, eso lo hizo la Simón Bolívar con esa educación personalizada que yo tuve la suerte de tener, quizás porque estuve haciendo la educación suplementaria en un departamento donde muy pocos estudiantes de pregrado tocaban la puerta, y en biología, que no es un pregrado muy grande. Pero independientemente de eso, los profesores estaban, committed. Ellos estaban determinados de que ellos estaban formando estudiantes, no dando una educación. Entonces, eso, mira, ese es el secreto. Y lo otro que también yo creo que sucedió, que ayudó a que yo mejorara mis habilidades matemáticas, la Simón Bolívar se toma la educación matemática de todo el mundo muy seriamente. Yo fui de esa transición de la generación de la Simón Bolívar, donde la- eh, el cálculo se convirtió otra vez formal y tú tomas un curso de cálculo y tomas el examen. Pero la generación justamente 2 o 3 años antes de mí, tú no tomabas los exámenes, sino cuando tú estabas listo, tú tenías clases de cálculos todo el tiempo y ibas a las clases, y cuando tú pensabas que tú podías pasar un módulo, tú tomabas el módulo y te seguías moviendo. Pero todo el mundo, de una forma u otra, inclusive en biología, las demandas de matemática que nosotros tenemos en biología en la Simón Bolívar son superiores a las matemáticas, a las demandas de matemáticas que uno tiene en cualquier otra universidad del mundo para biología. Y me da la impresión que es lo mismo para los ingenieros, para los físicos, para los químicos. Y por supuesto, yo terminé usando las matemáticas para mi carrera, y creo que la Simón Bolívar también fue muy influyente desde esa perspectiva. Sí. Las asignaturas de humanidades, los estudios generales siguen siendo parte del currículum. Nuevamente, eso es parte del secreto. Ujú. Y sí, esa es como la salsa secreta, el secret sauce, es parte de eso. Te digo, sigue existiendo, seguimos viendo obligatoriamente los biólogos, cálculo, álgebra, matemáticas uno, la 4, muchos nos quejamos, yo me quejé en el momento y luego terminé usando como tú muchas de las cosas que aprendí, en el día a día, y es todo lleva a eso, la interdisciplinariedad que hemos estado hablando. Eh, ¿Qué recomendación, y esto un poco para la última pregunta que te voy a hacer, qué recomendación le das a los jóvenes que están ahora en la Simón Bolívar estudiando o a punto de graduarse o recién graduados? ¿Qué les dirías, como para cerrar un poco un mensaje, una recomendación, consejo? Mira, que no tengan miedo. Esto de que yo me he convertido en un sinvergüenza es primero que uno no tiene que tener miedo. ¿Entiendes? La vida está aquí para vivirla y para
la forma en la cual, y es la filosofía que he obtenido, a mí no me importa cómo la gente pronuncia mi nombre. Mi nombre siempre ha sido complicado, ¿entiendes? Tengo este nombre alemán, este nombre en castellano, en cualquier sitio donde yo he estado, la gente siempre tiene dificultad de pronunciar mi nombre. A mí no me importa cómo la gente pronuncia mi nombre, pero a mí lo que me importa es lo que la gente piensa de mi nombre. Y lo que la gente piensa de mi nombre es lo que yo estoy dispuesto a hacer con mi nombre. Y para que tú quieras hacer algo grande con tu nombre, tú lo que tienes que tener es, no tienes que tener miedo. Tienes que decir, yo quiero lanzarme a una aventura. Uno es un explorador y uno tiene que lanzarse a una aventura. Y uno tiene que lanzarse, tomar el riesgo, no funciona y la persistencia es lo que paga. Vuelves a hacer el intento sistemáticamente, aprendes de lo que fallaste. Si eres un sinvergüenza, vas y contactas a alguien que te eche una mano y comienzas a construir tu carrera de esa forma. El secreto que me ha funcionado a mí ha sido eso. Yo me di cuenta, mi nombre la gente no sabe cómo pronunciarlo, no me importa cómo lo pronuncien, pero lo que quiero es que la gente reconozca el nombre de alguna forma y para eso quiero hacer algo con mi vida. Y tomé la decisión de tomar riesgos y lo que quiero invitar es a los estudiantes. La universidad es tremenda universidad, tiene una formación de primera. Mucha gente no piensa eso. Yo le debo muchísimo a la Simón Bolívar y es lo que le tengo que decir a los estudiantes, no tengan miedo, y sean unos sinvergüenzas, salgan afuera, tomen riesgos, comiencen a ver cómo pueden hacer contribuciones y no vayan donde el resto de la gente está haciendo contribuciones. Uno tiene que ir donde uno puede abrir su propio campo. Hay Edward Wilson, que es un profesor de Harvard que falleció recientemente. Él escribió un libro de cuáles son los consejos que uno puede dar a un científico. Y él decía que los científicos, si hay una batalla y todo el mundo en ciencia está peleando la batalla, uno tiene que ir a otro sitio, completamente donde hay una batalla. Y uno tiene que construir su propia batalla, inclusive si eres la única persona que está peleando esa batalla al comienzo. Y en mi experiencia, él tenía razón, yo comencé a pelear una batalla solo y poco a poco gente ha estado comenzando a pelear la batalla conmigo y ahora tengo una disciplina nueva, que soy parte de esa disciplina. Y es porque había dos o tres personas que estábamos peleando la batalla al mismo tiempo y de repente nos dimos cuenta que más gente vino y comenzaron a venir poco a poco. Entonces, ese sería el consejo. No tengan miedo, piensen qué es lo que quieren hacer con su nombre, sin vergüenzas. Tienen que ser sinvergüenzas y busquen un sitio donde nadie está haciendo contribuciones, que ellos piensen que pueden hacer una contribución única y, y que viva en perpetuidad. Wow. Y ahora me recordaste un error cardinal que no pregunté si estaba pronunciando tu nombre, tu apellido bien. Lo pronunciaste perfecto. Nosotros en la familia en Venezuela decíamos que había que decir Nel. Ok, perfecto. Sí, yo también Pero nuevamente, yo, he como, sufrido ese problema de la pronunciación del apellido, así que sí, ya yo también me dejó de importar. Y, exactamente. Lo importante es que la gente sepa quién eres tú y exacto. que tú estés contento con lo que tú eres. Exacto, el legado que sea positivo, que no es el dinero, las propiedades, sino el conocimiento, la gente que formaste, que fuiste mentores. A mí eso personalmente es lo que me parece No, bueno, y más uno como importante. profesor universitario, que es quizás también lo que que- quizás mira, mucha gente se dedica a ser profesor universitario, quizás mis contribuciones científicas se olviden. A mí no me importa ser. Pero yo he tenido lo que yo llamo cientos de hijos que no son biológicos, de personas que yo les he dado en la clase, que he estado dándoles lo que los profesores de la Simón Bolívar me dieron, una formación. Y eso es una contribución que, ¿entiendes? Uno nunca se olvida de un buen profesor, nunca. No, nunca, nunca. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. En nombre del UMSB y me atrevo a decir de los USBistas y los venezolanos en general, gracias por representar a la universidad de nuestro país, nuestra alma mater en el mundo académico que es tan competitivo y bueno, hemos conversado sobre eso. Esperamos que continúen los descubrimientos, tus descubrimientos que son súper importantes en el área de la biología, el área de la salud. Y, y bueno, ya diste un mensaje, espero que cientos de USBistas, tanto estudiantes como profesores y graduados que nos escuchan, lo tomen y sean sinvergüenza.
en el aspecto positivo. Exactamente. Este, gracias Santiago de nuevo por tu tiempo. Espero que sigamos viendo noticias de tus éxitos y del impacto que has tenido en la educación aquí en Estados Unidos y en el área, en el ámbito científico en general. Y bueno, gracias a todos los que nos están viendo y los que nos verán luego de que salga, de que esta entrevista quede en la nube. Y si tienen alguna sugerencia de un SBista que les gustaría escuchar, como Santiago, en Conversando con SBistas, envíenlas por mensaje directo a nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, entrevistas@alumnosb.org. Gracias, Santiago, de nuevo. Que tengas Estamos grabando esto antes del fin de semana largo del Día del Trabajador aquí, que es en septiembre. Espero que tengas un fenomenal fin de semana y que sigan los éxitos. Muchas gracias y bueno, fue un placer conversar contigo. ¿Sabías que el 80% de nuestros ingresos provienen de donaciones recurrentes? Únete ya a las más de 200 personas que, mes a mes, aportan su granito de arena para que nuestros profesores, alumnos, biblioteca, laboratorios y el espacio físico mantengan esa calidad que caracteriza nuestra universidad. Dona